desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Toda persona tiene algo para contar, ya sea de su pasado, presente y aún de su futuro. Su carrera, sus emprendimientos y anécdotas. Conozcamos una historia de vida en Punto de Partida. Continuamos aquí en Punto de Partida por la 1210 AM Radio Libertador desde Vergara 33 para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos todos los contenidos. Hoy miércoles es tiempo de entrevistas, de historias de vida, y tenemos una historia de vida muy pero muy particular. Antes, no me quiero olvidar de que podés comunicarte con nosotros a nuestro WhatsApp o también a nuestro Telegram a través del 091 99 1210 091 99 1210 más 598 si estás fuera del país. Déjanos tus dudas o lo que quieras que conversemos. Hay alguien interesante que queramos que entrevistar. Bueno, pasanos por ahí tu mensajito y con mucho gusto lo vamos a estar haciendo. Hoy tengo una invitada muy especial. Vamos a conocer su vida. Su nombre es Erika Jack y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Es un gusto estar acá. Bueno, Erika, vamos a conocerte un poquito. ¿Vos sos de aquí, naciste en Montevideo? Yo nací en Montevideo, en el barrio Belvedere. Me crié, de ahí es que viene mi arraigo por Liverpool. Yo me reí porque realmente en la reseña que me mandó me puso al final, hincha de Liverpool. Sí. Que es un legado familiar. Mis padres eran hinchas de Liverpool, mi hija es hincha de Liverpool, mis sobrinos son hinchas de Liverpool, mi hermano, es decir, bueno, es parte de la familia. Y me crié en el centro. ¿Te criaste en el centro? Me crié en el centro, Claro. Donde hice la escuela, el liceo. Y sí, siempre en el centro desde muy chiquita. Pero bueno, el corazón es en Belvedere. En Belvedere. Bueno, contame un poquito qué era lo que vos querías hacer cuando eras más pequeña, por dónde iba, tenías en claro qué querías hacer de tu vida, porque la vida te ha llevado por muchos lugares, pero sí. Supongo que de chica tenías sueños. Bueno, yo de chica siempre pensé que iba a ser escribana, porque mi papá, desde que era muy chica, mi papá vendía para diferentes marcas en el interior. Y en esa época se manejaban con vales y cheques. Sí. No, y era plata en efectivo, no es como ahora que una transferencia, no existía eso. Entonces él siempre estaba con los vales, los cheques, papeles, pero solamente en realidad se manejaba de confianza, pero cuando había grandes cantidades de mercaderías se hacían vales. Y yo de chiquita, él me daba vales en blanco y siempre me los hacía firmar por algo. Si necesitaba algo, era como que tenía que tener un compromiso firmado. Y siempre me metió eso de que tenía que estudiar para escribana. A ver, era niña, no era que soñaba, me parecía que de grande iba a ser escribana, ¿no? Claro. Pero los sueños míos, en realidad, de niña, era viajar. Era viajar. Viajar. Yo en casa teníamos muchísimos libros con muchas ilustraciones, entonces era el momento de ver el mundo a través de fotos, imágenes, y bueno, yo lo que quería era viajar. ¿Pero te inclinaste por el derecho? Me incliné por el derecho, hice materias de notariado y quizás termine la carrera de escribanía. Me falta muy poco para ser escribana, tampoco. 2 años, creo. Sí, en 2 años terminaría. No sé si me dan las fuerzas ahora.
capaz. Claro. Bueno, pero contame un poquito, también vos tenés una historia familiar afuera del país, ¿no? Sí, tuve familia fuera del país y bueno, y mi hija vivió muchos años afuera del país. Entonces, eso me hizo viajar bastante y estar bastante afuera, más de lo que yo estuve en un periodo de mi vida que viví en Israel. Ahí va. ¿Cómo se da ese viaje a Israel? ¿Fue por estudios? ¿Fue por un deseo familiar? ¿Cuál fue el interés de ir a Israel? El interés era varias cosas. Primero, que uno tiene una educación judía y realmente uno siente ir a Israel como la patria. Como la patria. Que no significa que Uruguay no sea mi patria. Eso yo lo Claro, quiero sí, dejar sí. bien en claro. Pero siempre existe eso de que aparte que Israel nos recibe con los brazos abiertos y que es como nuestro segundo hogar, que de hecho yo lo considero así. Hay planes, Israel tiene diferentes planes para estudiar, para vivir, para conocer el país. Y bueno, mi papá falleció, fue un quiebre en mi vida, papá falleció muy joven. Y yo estaba ahí como terminando el liceo, yo fui al Zorrilla. Y se planteó la oportunidad de conocer Israel, de estar, Israel en ese momento tenía un sistema de vida muy diferente. Existe el Israel ciudad y el Sí. Israel kibutz, a donde yo me fui a vivir un tiempo. ¿Tenías idea de lo que era ir al kibutz? Bueno, en teoría sí, porque en mi casa se hablaba y yo iba a clubes de jóvenes, entonces sí, en teoría. Ahora en la práctica fue totalmente fue otro mundo. Yo creo que en ese momento, ahora no, porque realmente lo que cuando hablamos nosotros de globalización, Sí. creo que sí se ve y existe y uno lo palpa. Pero en el momento cuando yo me fui, si a uno le decía que estaban en un kibutz en el planeta Tierra o en Marte, era lo mismo, porque era una desconexión total a lo que uno conocía. Y geográficamente, por el idioma, por el sistema de vida, por el sistema de producción, por las relaciones humanas. De todas maneras, yo tengo uno de mis mejores amigos más cercanos, yo lo conocí en el kibutz y siempre hablamos. Son experiencias que realmente marcan y realmente quedan en la vida de una persona, por más que los caminos vayan en diferentes direcciones, pero esa experiencia de vivir en kibutz es irrepetible. ¿Qué experiencia tuviste ahí? Porque, a ver, uno tiene una idea del que es el kibutz, pero ¿puedes contarnos un poquito con qué te encontraste? Y capaz que también había una realidad de Israel que no es la misma que ahora, ¿no? No, era otro. Sí. Yo la última vez que viajé fue un poquito antes de la pandemia, porque ya te digo, mi hija vivía en Israel, entonces yo viajaba, ni bien podía la iba a ver, y yo siempre lo hablo con ella. Era otro país. Yo cuando llegué a Israel, era un país que todavía estaba la generación que lo construyó, Claro. pero que lo construyó con sus propias manos. Yo en el kibutz, para que los jóvenes que van a estudiar hebreo y a trabajar no se sientan tan solos, les asignan una familia, se llama una familia adoptiva, Ujú. que es donde vamos a hacer, por ejemplo, nos invitan a comer algo, a charlar, a hacer un Kabbalat Shabbat un viernes. ¿Y vos sabías hebreo? No, ni una palabra. Ni una palabra. Claro. Y realmente, no, para encauzar un poco, no irnos. Sí, Después sí. te cuento el tema del hebreo. Tenía esta familia adoptiva que a mí me habían asignado, era un matrimonio de alemanes muy viejitos, que ellos habían disecado los pantanos
sobre el cual luego se construyó el kibutz en el que yo vivía, que era un kibutz de primer mundo, con piscina olímpica, bungalows, una producción, exportando para toda Europa. Y ellos habían disecado el pantano y habían luchado contra la malaria, contra el polio, contra todo, porque todo pantanoso. Y ellos con sus ojos veían lo que habían logrado. Entonces yo viví en ese Israel. Bueno, en un Israel también que era en plena intifada. Claro. Era un momento, no al principio, pero después empezó a desarrollarse la intifada. Era un momento de muchísimo atentado, era un momento donde la economía a uno le daba, pero no había tanta mercadería como ahora. Ahora uno va a cualquier supermercado y quiere elegir un yogurt y no sabe, ya uno se cansa, agarra uno y ya está. Pero socialmente, económicamente y también geográficamente, ¿no? Yo la última vez que estaba veía el tren nuevo que hicieron desde Tel Aviv a Jerusalén. Y uno dice, pero acá hace unos años... Yo soy muy, porque también lo hago acá en Montevideo. Uh-huh. De pasar por un lado, por una construcción y decir, acá era el cine tal. Acá era Claro. tal cosa. Y siempre le digo a mi hija, y me dice, bueno, ya me estás repitiendo, ya me quedó claro. Pero sí, y con Israel también, y uno... no puede creer que, por ejemplo, en una diferencia de 20 años sea esa otro mundo. Uno dice, pero si acá había una montaña, o mismo la carretera que va hacia Eilat, que es al sur, con la frontera con Egipto. Uno dice, antes era, bueno, una lengüeta hacia el sur, desierto, y ahora hay... vías rápidas, lo hicieron por otro lado, miradores. Bueno, es un país que vive, es muy pujante. El progreso. Sí, vive el progreso. Bueno, se dice que hace florecer el desierto, ¿no? Sí. Bueno, eso también. La última vez iba al aeropuerto y yo digo, acá era desierto, la entrada al aeropuerto Ben Gurion. Y yo digo, ¿este verde de dónde salió? Porque bueno, le ganan al desierto, ya lo pueden, se puede ver verde, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. ¿Y cómo fue para comunicarte en eso de que no sabías hebreo? Porque las personas, ¿sabes inglés o qué? Sabía inglés, bueno, yo nunca tuve, los idiomas nunca fue mi fuerte. A mí de chiquita, de los 5 años me pusieron profesora particular de inglés. Y lo único que sabía decir era jirafa, banana, no es lo mío, ningún idioma. Cuando llegué a Israel, llegué con el inglés de la alianza de profesor particular, y uno cuando está allá y encuentra tantas personas de tantos lugares del mundo hablando el inglés también, que conoce con los acentos que uno no entiende nada, se da cuenta que bueno, que no sabe, que le daba para ahí, para lo mínimo, pero sí no me perdía, es decir, podía tener una orientación, ese tipo de cosas, un trámite, pues lo podía hacer. Y después ellos tienen un sistema en el kibutz que se llama Ulpan, que son 6 horas de clase. Y tienen un sistema de enseñar el hebreo que uno lo empieza a manejar y empieza a usar palabras. El israelí es muy de ayudar a la gente que quiere aprender. Uno va en un ómnibus. Yo, por ejemplo, hacía un viaje largo, me aburría y le preguntaba a la persona que estaba al lado, ¿cómo se dice tal cosa? ¿Cómo se dice tal otra? Y la repetía y la gente te corrige y te dice, no, así lo estás pronunciando mal. Es decir, como que lo hacen vivir el idioma, entonces uno lo va aprendiendo. También eso a mí me dio pie de no digo de criticar, de analizar cuando decimos el tema de la educación en Uruguay, de que no, porque la gente no entiende, porque la gente no aprende, porque los cursos son grandes. Yo te voy a contar una anécdota chiquita. Sí. Yo cuando como llegué
sin conocimiento de hebreo, me pusieron en lo que se llama Kita Aleph, que es de los niños. Es el jardincito Sí. del hebreo. Entonces me había enterado que había un profesor alemán, yo no me acuerdo el nombre de él, que era uno de los mejores profesores del mundo enseñando hebreo. Pero que bueno, que había que llegar con determinado nivel. Entonces yo estudié, di la prueba y me aceptaron en la clase de él. Entonces me habían dicho, mira que él es alemán, pero enseña hebreo en hebreo, sin usar ninguna otra palabra de ningún otro idioma. Mira. Y yo decía, eso es imposible, porque algo hay que traducir, algo nos tiene que orientar. Bueno, fue así. Entonces, A la fuerza. no, él tenía un mecanismo de que iba llevando de lo más chiquito a lo más complejo, entonces uno lo iba entendiendo. Claro. Y uno cuando tenía una duda, con su hebreo elemental, formaba la frase, se hacía entender y respondía. Entonces a mí, a partir de eso, siempre me quedó de lo que es un buen docente. Claro. Claro. Sí. Bueno, pero aparte de tocarte ese Israel, también viste la guerra del Golfo. Sí. Porque llegaste justo. Sí, yo ya estaba ¿Qué- viviendo. ¿Cómo sí. fue vivir esa experiencia? Porque, bueno, si bien la guerra fue en Irak, Sí, pero se vivió en Israel. claro, en Sí, Israel sí. hubieron bombardeos a Israel, ¿no? Sí, y hubo algo, yo creo que más tensionante aún, que fue se hizo como un conteo a partir de septiembre hasta que fueron los ataques. Y eso fue realmente terrible. Es más, yo he hablado con gente que ha sobrevivido, personas que han estado en otras guerras, y la más amenazante y la que la gente pasó más miedo, porque era un estado de indefensión, y aparte que se manejaba el tema de las armas químicas, que era algo novedoso. Y realmente era aterrador, porque uno pasaba por determinados lugares y ya veía que estaban poniendo, por ejemplo, como si fueran parrillas de metal con picos de agua arriba. Y eso es aterrador, de verdad, de decir, yo mañana puedo estar ahí absolutamente quemada. Y bueno, y fue después nos fueron preparando. Teníamos que ir a buscar nuestra máscara de gas, teníamos que saber cómo usar las diferentes inyecciones, porque no era solamente la máscara de gas. Con la máscara de gas venían varias inyecciones que había que había que saber aplicar uno mismo en un momento de tensión extrema, que era cuando supuestamente uno entraba Claro. en contacto con el gas. Entonces fue muy, aparte que la preparación para el ataque en sí fue durante el invierno. Entonces era aquello apocalíptico. Yo me acuerdo cuando fui a buscar mi máscara de gas, el cielo plomizo. La gente distorsionó mucho socialmente al país, porque realmente la gente no sabía qué iba a pasar después. Fue un momento, bueno, uno tenía que sellar la casa, tenía que tener una habitación absolutamente sellada, pero absolutamente sellada. Después por la televisión continuamente nos estaban diciendo, una vez que sonaba la alarma, cuántos minutos teníamos para entrar en la habitación. Y bueno, y después con el primer ataque, que fue en enero, de eso sí no me lo olvido más, porque ¿Vos estabas, en qué región estabas? yo estaba al norte en ese momento, que supuestamente no iba a ser tan el foco de atención como fue Tel Aviv. Claro, sí. Tel Tel Aviv Aviv me acuerdo fue- que fue bombardeada varias veces. Pero igual, después en el desarrollo de todo ese enero que bombardeaban continuamente Israel, uno los veía, hasta los veía pasar por encima, y bueno, y algunos que impactaron en Haifa se sintieron, y yo no estaba cerca de Haifa, pero tampoco pegado.
Fue aterrador. Después ellos lo que hicieron para organizar mejor el país fue dividir el país en zonas. Entonces, lo que nos habían preparado era que uno tenía que tener el televisor prendido. Iba a sonar la sirena. Cuando sonaba la sirena, uno sabía cuántos minutos tenía para ir a ese cuarto, que uno ya lo tenía absolutamente sellado. Y después la televisión nos decía por zonas quién ya podía salir. Iban liberando las zonas. Y me acuerdo, la primera vez que sonó la sirena, estábamos en el cuarto sellado, sí, hermético. Estábamos adentro del cuarto hermético con máscaras de gas, mirando la televisión. Y el conductor, que era... las noticias se pasaban en 25 idiomas, ¿no? Porque eso era otro tema. Hay mucho grupo, hay mucha gente que tiene hasta dialectos, entonces... Pero bueno, yo lo escuchaba en hebreo porque en ese momento lo tenía fresco. El hebreo lo podía con el contexto familiar que me encontraba en ese momento. Y de esto sí me acuerdo y me quedó grabado. Fue que dijo... va a sonar la primera sirena sobre nuestro territorio. Y dijo Elohim Aleinu. Y se cortó. Elohim Aleinu es que Dios esté sobre nosotros, y se cortó la comunicación. Claro. Tenso. Está muy tenso. Y ya está. Y uno dice... ¿Y uno qué espera? Es decir... No sé, eso fue muy... Yo de todas maneras, y siempre lo he hablado con amigos, o se lo he contado a mi hija, nunca pensé que me iba a pasar algo. Y por más que en ese momento, porque una cosa es contarlo después, sí. Pero en ese momento que realmente nos estaban preparando y realmente uno sentía los misiles, los veía, socialmente las personas estábamos muy deprimidas, mucho miedo existía. Nunca pensé en lo personal, nunca sentí que me iba a pasar algo. No sé por qué. Bueno, sí, Israel tiene una de las mejores defensas, ¿no?, antimisiles que hay en el mundo, sí, ¿no? Sí. Y bueno, de hecho se empezó a desarrollar mucho después de la guerra del Golfo. Pero, trayéndote un poquito más a lo actual, sí. ¿Se acostumbra la gente a vivir con esa tensión de cuando suena una sirena? Me contaba un amigo que, por ejemplo, que fue y que estuvo en Israel y que sonaron alarmas. Sí. Y la gente caminaba normalmente. Sí. Sabe lo que tiene que hacer. Y decía, yo me quería tirar de cabeza dentro de un búnker, dice. No. A ver, esto es muy difícil de explicar para una persona o que no haya vivido o que no haya estado determinado tiempo, ¿no? En Israel se vive hay una tensión de que la gente hace cosas, la gente estudia, trabaja, se mueve, sale, el clima ayuda. El israelí es una persona que tiene mucha vida, mucha fuerza. La parte de los atentados, las sirenas, la gente lo tiene como asumido y sabe lo que tiene que hacer. Ese es el punto. Yo si estoy en Israel, suena una sirena, yo sé lo que tengo que hacer. Tengo que buscar un refugio. Y hay como un espíritu de que uno se siente seguro. Es más, mi hija, cuando estaba una de las últimas incursiones graves a la Franja de Gaza, mi hija trabajaba en la bursa de Ramat Gan, que es una zona con edificios muy altos, una zona muy, muy urbanizada. Me manda una foto y en la ventana se ve pasar habían activado la cúpula de hierro y se veía. Y ella estaba trabajando. A nadie se le ocurre dejar de estudiar, Bueno, hace muy poco, creo, capaz que estoy dando un dato errado, pero se cerraron los centros educativos. Capaz que fue un día o por horas, ¿no? Sí. Cierra nada, no se para nada. Es decir, nada.
Y después el tema es que existe una seguridad interna muy fuerte. Entonces nosotros acá vivimos con mucho más tensión de lo que se puede vivir en Israel. Mira. Con mucha más tensión. Porque uno se siente protegido, se siente tranquilo. Y cuando pasa algo uno sabe lo que tiene que hacer. Claro. ¿Y qué te trajiste de esa experiencia de Israel, todos esos años que viviste? ¿Cuántos años estuviste ahí? Tuve casi 5 años. 5 años. ¿Y qué te trajiste de ahí? Bueno, me traje amigos, gente que he conocido, que mantengo vínculo hasta el día de hoy porque las experiencias esas están, como te comentaba, tan fuera de la casa de uno, generan vínculos muy fuertes. Y me traje, yo creo, una manera de pensar un tanto, no sé si diferente o fuera de lo común, o no sé si, y tampoco si es de pensar o de ver las cosas. Sí, creo que es eso. Me dio una visión de ver las cosas, eso del famoso el vaso medio lleno, medio vacío. Sí. De lo que te puedo decir es que lo que me traje sí es que de ese vaso no me ahogo. Si me tiran ese vaso no me ahogo en un vaso. Claro. Bueno, pero después volviste a Uruguay y empezaste a trabajar en la Universidad Ort. Sí. ¿Cuántos años trabajaste en la Ort? Si te digo los años, me delato. Entonces prefiero decir un largo periodo. Porque no quiero que tu audiencia empiece a sacar números con lápiz y papel. Te puedo decir que entré con 10 años a trabajar y que estuve más de muchos años. Muchos años. Muchos. ¿Y en qué dirección trabajaste ahí en la Ort? En Ort, Ort es toda una carrera y es parte de mi vida. Es una parte maravillosa de mi vida porque... Es que bueno, sí, yo te conocí por medio de Claro, lo que hacías en la Ort. Sí, me permitió desarrollarme y bueno, más allá de una estabilidad laboral, Uh-huh. me permitieron evolucionar, vamos a decir, y trabajé muy bien y con mucho cariño cerca de la directora y del rector y bueno, y de los que eran en ese momento mis jefes, hasta que luego a lo último ya trabajaba en dirección general. Yo ingresé en Ort como administrativa, Uh-huh. que es también una, no sé si es anécdota, pero es una manera de empezar a un camino dentro de una institución. En ese momento, toda la parte de folletería y toda la parte de publicaciones lo hacía una señora que se llamaba Malila, que tenía una formación artística maravillosa, con una Mac. Solo eso. Una Mac. En biblioteca. No tenía una oficina propia. Tenía una Mac en una esquina en la biblioteca. En el centro. Claro. Entonces, yo entré en marzo a trabajar. Y para septiembre yo estaba ahí haciendo cosas, miro lo que estaba haciendo, yo hablaba con ella, pero cuando yo entré, a mí me dijeron, a esta señora no le hables mucho porque se concentra con las cosas que hace. Bueno, yo es muy difícil que no le hable a alguien, entonces, ¿vos qué hacés? Que no sé qué. Y ella, bueno, me miraba como diciendo, ¿qué me preguntas? Pero un día le veo la pantalla y estaba haciendo una tarjeta de felicitaciones por el Año Nuevo Judío que decía cualquier cosa. Ahí no pudiste. No decía Feliz Año Nuevo, decía cualquier cosa. Y ahí la miré y le dije, mirá, estás poniendo cualquier cosa. Y me dijo, no, si yo lo usé. Y le dije, bueno, lo venís usando mal. Y a partir de ahí nos pusimos a hablar, me dijo, vos te animás a corregirme. Y ella es una persona que yo la llevo en el corazón eternamente. Fue un puntal en mi vida. Falleció hace muy poco tiempo. Pero
siempre agradecida, y es una persona que a mí me dolió muchísimo su partida, porque aparte me abrió un mundo de tecnificación y de profesionalismo, y me ayudó muchísimo. Entonces a partir de ahí siempre hablábamos, y ella planteó crear un departamento de publicaciones que no existía. La institución iba creciendo de una manera, bueno, lo que todos conocen. Y ya necesitaba otro tipo de material y otro tipo de entregarle a la gente, y también de material interno, ¿no? Bueno, ahí es donde ella creó el departamento. Yo me fui con ella a trabajar. Al principio partí un poco lo que estaba haciendo con ella. Bueno, y ahí empezamos. Yo siempre cuento que el archivo fotográfico de la universidad, el primer archivo donde nació, fue en una cajita de zapatos de mi hija. Mira. Porque esta persona era un momento también, era otro mundo. Como hablábamos de Israel, que era otro mundo, la parte técnica era otro mundo. Para mandar algo a imprenta, se sacaba una fotocopia de la foto, y en la fotocopiadora se achicaba a porcentaje y se armaba en frío y se pegaba. Mirá. Era un trabajo absolutamente artesanal en todo. Entonces yo la empecé a ayudar en la parte artesanal, y cuando veía el tema de las fotos le dije, ¿por qué no hacemos? Y me dijo, sí, trae una cajita. Y bueno, una cajita de zapatos ahora es un banco de imágenes con cientos de miles de imágenes y todo lo que creció. Pero bueno, y entonces has vivido el proceso de crecimiento también de la universidad. Sí. No, yo le recuerdo hace unos años hasta ahora, y y aparte tiene avances muy grandes. Muy grandes y absolutamente punteros en lo que es el país. Ha traído realmente el avance al país. Y bueno, y al poco tiempo se abrió la carrera de diseñador gráfico, que era absolutamente novedoso, absolutamente. Esta persona, Malila Rarte, la quiero nombrar por más que no esté, pero esta persona pidió de que yo estudiara, que hiciera la carrera, y ahí me metí. Fue muy fue cansadora porque es muy exigente, y una carrera que abarcaba desde historia de arte hasta el diagramado y el armado en frío, el saber medir los papeles. Pero bueno, fue muy, muy lindo, y después quedé como coordinadora durante muchos años de esa área. Y bueno. Bueno, y la coordinación del Departamento de Estudios Judaicos, ¿cómo se da eso? Bueno, eso se da porque había una persona a cargo del departamento. Él dejó el departamento por diferentes razones. Él ahora está en otra institución, también relacionado, vamos a decir, al mundo judaico. Y me llamaron a mí porque, ¿qué pasaba? Yo como coordinadora de publicaciones hacía la agenda judía anual de la universidad. Claro. Entonces, y hacía todo el material que se necesitaba para eventos, para ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera siempre estuve muy cerca. Y cuando se fue este compañero, me llamaron. Claro. Y bueno, y acepté. Fue realmente un honor. Bueno, también han tenido participaciones, ¿no? Por ejemplo, en el Festival de Cine Judío. Sí, de Punta creo que hay uno ahora, ¿no? Sí, creo que sí, lo hacen todos los años. Es una actividad preciosa que se hace en Punta del Este. ¿Nace en este departamento? No. La universidad colaboraba. Yo voy a hablar en pasado porque no quiero que se confunda y que estoy hablando en nombre de la universidad, porque quiero que quede claro eso. En su momento, cuando yo estaba, la universidad colaboraba con determinado material. Por ejemplo, si habían hecho un corto, los estudiantes de comunicación se habían hecho un cortometraje, o traíamos conferencistas, podíamos tener. Teníamos un espacio
perdón, teníamos un espacio dentro del festival. Claro. Que era había películas de un nivel, había muy lindo, muy lindo. Venía gente de la Argentina. En el último que yo participé, vinieron la embajada de Francia, había traído a un escritor y cineasta. Muy, muy interesante. Fuiste jurado ahí. Fui jurado, sí, fui jurado. También una experiencia maravillosa, porque yo soy amante del cine y yo veo todas las películas que pudiera ver. Y cuando uno dice, cuando yo me jubile, cosa que no creo que vaya a suceder en mi vida, pero si hipotéticamente me jubilara, lo único que haría sería mirar películas todo el tiempo. Pero analizarlas y trabajar en equipo con otros expertos en cine que tienen muchísimos años de experiencia es radicalmente, es algo que uno no conocía. Muy lindo, muy lindo. Ahí donde fuiste la coordinadora de departamentos judaicos, ¿qué se desempeñaba dentro de ese departamento? Bueno, en ese departamento era un departamento que se ocupaba de una extensión cultural, era del mundo judío. Entonces todo lo que fuera referente al mundo judío y que pudiera aportar, no sé si académicamente, pero al menos educativamente, se realizaban las actividades. Claro. Se trabaja, como te decía, fuera del micrófono, se trabaja en equipo, se evalúa, siempre, obviamente que la persona que autoriza y está atrás de todos los detalles es la directora general. Y después ella también trabaja con su equipo de colaboradores cercanos, pero se hacían desde presentaciones de libros, se hacían ciclos de conferencias. Cuando había por ejemplo, un conferencista que era muy interesante, venía a Buenos Aires, se trataba de invitarlo y que ya que estaba, en vez de para tenerlo para uno, se hacía un ciclo. Se hacía algo muy lindo, que era un curso de Shoah, que era para educadores. El curso de Shoah era homologado por el Ministerio de Educación y Cultura y declarado de interés cultural. Se invitaba a todos los liceos, a los profesores, a quien tuviera personas a quien transmitir. Por ejemplo, al último, que fue con una concurrencia, un quórum precioso que se había formado, vinieron muchísimos profesores de historia. Claro. Profesores de historia, profesores de ciencias sociales, vinieron directores de colegios que les interesaba el tema. Entonces ahí se hacían una semana clases para que se logre entender cómo se llegó a eso. No los detalles, no lo que lamentablemente todos sabemos en datos, claro. Sino cómo el ser humano se llegó a eso. Para mí, siempre se lo decía, por ejemplo, los expositores a los que daban la charla, de todo, era maravilloso que tener un trabajo en el cual me daba muchísimo trabajo, vamos a decir, armar todas esas actividades, pero después yo me sentaba y aprendía, y era realmente un privilegio. Lo disfrutaba. Sí, realmente un privilegio, porque uno podía acceder a estar en primera mano con personas muy, muy interesantes, muy ricas. Bueno, aparte de eso, también sos abogada en Derecho y tenés un estudio jurídico familiar. Sí. ¿Y dejaste eso para ejercer más esta profesión? Dejé, claro, porque ORT obviamente es una institución que requiere que uno esté 100% en horario y en energía. Esa es la realidad. Yo creo que todos los que están trabajando, todos los funcionarios, desempeñen la labor que desempeñen dentro de la institución, se tienen que brindar el 100%. Yo, por un momento de mi vida, y porque tengo que sacar ese estudio familiar adelante, tuve que dar un paso al costado. Claro. Es así. No pude
tuve que elegir entre 2 vías y bueno, tuve que elegir la que sabía que podía darle el 100% y no lo que me estaban pidiendo, que no lo podía ofrecer. Y bueno, también estás estudiando violín, por lo que... Sí. No, o sea, Bueno, no te ese es quedas el quieto, debe. ¿no? No me quedo quieta, no. Ese es el gran debe. Le mando un beso por acá a mi profesor, que bueno, que me manda ejercicios y que tengo que practicar. Ahora por diferentes razones no puedo practicar. Yo le contaba a una amiga que cursamos una materia que es muy difícil, que nos fue muy difícil, y le digo, es más difícil que tributario. Yo no pensé, capaz que fue ingenua, siempre tuve el sueño de estudiar violín, siempre, pero pensé que era algo sencillo. Para mí no es sencillo, para mí, no digo que no sea, pero bueno, es mucho trabajo por delante, mucha práctica, y el sueño mío es poder hacerlo de manera, al menos que Nahuel, mi profesor, se sienta orgulloso. Bueno, gracias Erika por haberme acompañado. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría seguir desarrollando? Vos decís que sos una mujer que no te vas a jubilar. No me voy a jubilar. ¿Qué te queda para hacer? ¿Qué te gustaría? A mí lo que me queda por hacer es vivir muchos años para acompañar a mi hija lo máximo que pueda. Me queda por hacer ver feliz a la gente que quiero, y me queda viajar más. Importante. Viajar más me queda, y desarrollarme como persona, como mujer, como ciudadana, lo máximo que pueda. Yo creo que es el día a día. Igual siempre seguís involucrada con todos los temas judaicos y israelitas, ¿no? Sí, porque de hecho ahora estoy trabajando justamente en implementar un curso orientado a periodistas. Ah, mira. Y a generadores de contenido. Lo estamos trabajando con el Comité Central Israelita del Uruguay. ¿Vos participás ahí también? Yo colaboro. Y bueno, estamos tratando de implementar este curso que me tiene muy entusiasmada, y que también creo que va a ser un granito de arena en la comprensión global de lo que es el mundo judío, y sobre todo en lo personal, ahora me toqué el micrófono. Sí. No digo en la lucha, pero sí en estar atenta al antisemitismo. Siempre, yo creo que siempre hay que estar atento al antisemitismo, siendo judío y no siendo judío. Porque creo que el gran espíritu de este curso, que con toda seguridad va a salir ahora a fin de año, y que te cuento si lo logro poner... Por supuesto. Pienso que cuando una sociedad se enferma de odios o de resentimientos, no es gratis para esa sociedad. No es que lo paga el grupo al que uno ataca. La sociedad se enferma, se degenera, se fragmenta, y de eso no sale nada bueno. No es hasta te diría que no es una opinión, te diría que es algo real. Si no, uno tiene que ver cómo quedó Alemania, de lo que era Alemania, a cómo quedó, o países también que fueron afectados por el desastre para la humanidad, no solamente para el pueblo judío. Entonces, eso es uno de los proyectos que me tiene muy entusiasmada y que quiero que vea la luz. También, obviamente, con el paraguas y el aval del Comité Central Israelita del Uruguay. Bueno, Erika, un gusto haberte conocido. La verdad que seguramente quedan cantidad de cosas afuera, pero conocerte y conocer tu trayectoria, tu vida y tus vivencias. Y bueno, las puertas de Radio Libertadores están para cuando lo necesites. Y gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, fue un gusto, me sentí muy cómoda. Y nos vemos entonces en próximas audiciones, si es posible.